Miren, cuando hablamos de la muerte de San José, su muerte fue tan oculta como su propia vida. Un hombre que desapareció en vida y también en muerte. Ni siquiera sabemos cuándo aconteció. Probablemente algunos años antes de la vida pública, para que el recuerdo de San José se empezara a borrar. Pero qué vacío dejó en la casita de Nazaret el compañero fiel, el esposo abnegado. Ya se había ido y María resentía su ausencia a cada paso. No hay como la muerte para hacernos comprender hasta dónde amábamos a los que perdimos. El amor entonces se hace más acendrado, más puro, más profundo, al convertirse en dolor y perdura hasta la muerte. La Virgen Santísima nunca olvidó a San José. Su amor no sufrió desgaste alguno con el tiempo y su recuerdo lo acompañó a través de todas las vicisitudes de su larga vida. En su última soledad, el recuerdo de su Hijo Divino estuvo unido siempre también al recuerdo del esposo amado. Había quedado ella en una soledad total cuando partió también su hijo. 4 o 5 años más tarde vino una nueva y más dolorosa separación. Había llegado para Jesús su hora, la hora de anunciar la buena nueva, de glorificar a su Padre y de salvar al mundo. Podemos imaginar la pena de Jesús al darle a su Madre Santísima esta noticia. Madre, es mi hora. Hemos vivido intensamente y eso se lo agradezcamos siempre al Padre, pero tengo que cumplir mi misión. Ahí quedaba ella, sabiendo que se iniciaba el momento en que este varón de dolores le iba a terminar traspasando su corazón. Pero era la voluntad de su divino Padre, y Jesús una vez más hunde la espada del dolor en el corazón de su Madre Santísima. Las almas a quienes Dios llama a la vida contemplativa, sea sacerdotal, religiosa, saben, e igual que laicos comprometidos con esa entrega en la oración, saben por experiencia propia la amargura también de estas despedidas. Pero ¿y qué acaso nosotros, también los que no estamos en la vida religiosa, no hemos experimentado el dolor de la partida, a veces de seres queridos que por razones de trabajo parten al extranjero sin la posibilidad de ir nosotros a verlos ni ellos venir? ¿O qué me dicen cuando alguien se muere? Claro que también nosotros conocemos de separaciones, desde las definitivas hasta aquellas, dije temporales, pero que a veces se vuelven definitivas. Cuando alguien emigra y por razón de papeles no puede salir, ni los suyos ir a donde uno se encuentra, ¿qué acaso esa no es una separación que
nos llena de dolor y de amargura. Y cuando sale un hijo a buscar la vida cruzando fronteras, que esa despedida de sus seres queridos no la hemos vivido también aquellos que no somos religiosos ni sacerdotes. Todos conocemos bien lo que es una separación. Todo, hasta las cosas inanimadas parece que adquieren vida y que nos dicen, ¿por qué nos dejas? Cada rinconcito del hogar, cada mueble, cada cuadro, y las flores y los pájaros y los animales domésticos, todos tienen una historia, todos un recuerdo, y a todos los vemos bañados en la tristeza de la despedida. ¿Qué será entonces dejar a los seres amados, sobre todo a una madre? ¿Cuántas veces hemos presenciado esas separaciones y esas lágrimas silenciosas y esos abrazos que no quisieran desatarse, y ese rostro de una madre como dolorosa viviente? Y siempre ese dolor ha renovado el propio, el que se lleva hace más de medio siglo y cuya herida no se va a cerrar jamás. Yo perdí una hijita hace más de 50 años y está presente todavía ese dolor. Solo el que no haya vivido esa experiencia no sabe de eso. Pues con esa particularidad que tienen las mamás, que piensan en todos los detalles, la Virgen Santísima quiso en su pobreza preparar a Jesús las cosas más indispensables para su viaje apostólico, pero tampoco ese consuelo pudo tener. Era preciso que Jesús practicara lo que más tarde había de enseñar a sus discípulos, a los que enviaría con una sola túnica y un manto, sin báculo, sin calzado, sin alforjas. Eso lo podemos leer ahí en San Mateo 10:10 o en San Lucas 9:3 al 10. Y llega el día de la despedida. La Virgen lo acompaña hasta la entrada de la casita y allí se queda, viendo que se aleja, y sus ojos no lo pierden de vista hasta que ya no lo puede ver, porque las lágrimas velan esos hermosos, tiernos y purísimos ojos y hacen que la imagen de Jesús quede oculto en la lejanía. Entra entonces a su casita doblemente vacía ahora, sola, terriblemente sola. Si a la muerte de San José todo le hablaba de él, ahora con mayor razón todo le recuerda a Jesús. Ahí están sus herramientas abandonadas del trabajo, con las que ganaba el pan de cada día. Pan que ahora María tiene que esperar del Padre que está en los cielos y del trabajo de sus propias manos. El hecho en que descansaba después de la faena cotidiana, su lugar en la mesa donde tomaba los pobres alimentos que ella le había preparado, el rinconcito aquel de las confidencias, donde con gran alegría aprovechaban, sabiendo el destino que tenía aquel hijo.
aprovechaban esos momentos de gozo nostálgico, donde muy cerca uno del otro se decían muchas cosas, con palabras y muchas más con sus profundos silencios contemplativos. San José debió desaparecer para que Jesús se manifestara. La Virgen comprendió que ese también era su papel. No debía aparecer sino a la hora del desprestigio, de la ignominia, del fracaso, a la hora de su pasión y eventualmente yendo de todos modos a servir silenciosa, acompañando a las santas mujeres. La mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea, relativamente cerca de Nazaret. Le hubiera sido muy fácil visitar a su Madre Santísima. No lo hizo, sin embargo. Así nos lo hace pensar no solo el silencio del Evangelio, sino la manera como Jesús se portó con sus parientes durante su vida apostólica, para dar ejemplo a todos de que primero es Dios. Pero ¿saben qué? Se me ocurre una cosa todavía más específica para dar testimonio, ejemplo a sus futuros ministros, sacerdotes, religiosas, que no vivan ya para el mundo, sino para el servicio de su Padre del cielo. Miren qué testimonio. También a la Virgen le hubiera sido fácil visitar a Jesús, sobre todo sabiendo que un grupo de mujeres piadosas, entre las que nombra el Evangelio a María Magdalena, Juana, esposa de Cusa, superintendente de Herodes, Antipas, y Susana, proveían con sus propios recursos el sustento de Jesús y sus apóstoles. Qué más natural que entre ellos fuera su propia Santísima Madre. Pero la austeridad del apostolado tiene dolorosas exigencias. En dos ocasiones el Evangelio nos dice que María hizo acto de presencia en la vida apostólica de Jesús. En Caná fue la primera, con ocasión de unas bodas; la segunda, en una casa de Cafarnaúm. Pero del contexto se deduce que María no fue espontáneamente a visitar a Jesús. En Caná ya estaba allí María cuando llegó Jesús, invitado sin duda por uno de los esposos, aparentemente pariente suyo. María ignoraba si iba su hijo, no así Jesús. Él sí sabía que había de encontrarse allí con su Santísima Madre. La intención de nuestro Señor no era darse el consuelo de volverla a ver, sino de dar al mundo una gran lección del influjo irresistible, infalible de su Madre Santísima. Por la intercesión de ella, adelanta a Jesús su obra y hace su primer milagro, a pesar de su protesta. ¿Qué nos va a ti y a mí? O sea, ¿qué nos importa a ti y a mí? Además, no ha llegado mi hora. Protestó, y no está echando mentira piadosa o oficiosa, porque Jesús es camino, verdad y vida, la verdad esencial, sin sombra de engaño. La visita a Cafarnaúm es fácil explicar así. En Nazaret Jesús tenía parientes, desde luego una hermana o prima, hermana o cuñada de la Virgen, casada con un hermano de José llamado Cleofas, los cuales tenían varios hijos e hijas.
De los hijos el Evangelio cita los nombres de Santiago, Simón, José y Tadeo. Las hijas debieron ser 2 o 3 a lo menos. Todos eran primos hermanos de Jesús, pues aunque el Evangelio los llamó hermanos, esto se debe a que en hebreo solo hay una palabra para el masculino y para el femenino, para designar parientes y colaterales más cercanos como hermanos, primos, hermanos segundos, primos segundos, etc. Todos vivían en Nazaret, quizá tenían otros parientes, por lo menos amigos. Ahora bien, a todos debió enseñarles sobremanera y extrañarles también sobremanera la ausencia de Jesús. ¿Por qué había abandonado a su madre? ¿Por qué la había dejado sin medios de subsistencia? Deben haber acosado a María con estas y otras preguntas. Y como habían oído hablar de sus correrías, de su vida errante, de sus prédicas, de sus discusiones con los sabios de Israel, etc., creyeron que su deber reducirlo al orden, hacerlo volver a Nazaret, ponerlo a trabajar para sustentar a María y hacerlo que prescindiera de esas fantasías y locuras. Pero era indispensable para la eficacia de esta empresa que la Virgen los acompañara. ¿Cuánto debe haber insistido con la Virgen para que fuera con ellos a ver a Jesús? Ella se vio en un conflicto, no podía revelar la divinidad de su hijo, ni dar una explicación satisfactoria de la ausencia de él, ni rehusarse a acompañarlos. Y así fue como se decidió el viaje. Jesús estaba en el interior de una casa, toda ella llena y rodeada de la muchedumbre que lo seguía. Sus parientes no pudieron llegar hasta él y le mandaron decir que allí estaban y querían verlo. Jesús, que conocía sus intenciones, no lo recibió. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y designando con un ademán a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. La Virgen Santísima volvió a Nazaret sin haber visto a su hijo, pero sin sentimiento alguno en contra de él, pues había comprendido el sentido de sus palabras. Un nuevo comentario de este hijo, en donde ella, silenciosa, habiendo tenido tantos diálogos de los que no nos estamos nosotros enterados, sabía bien por qué el comportamiento de su hijo, y no se sentía desechada, no se sentía que él la trataba con desaire. Pero la soledad de Nazaret continuó cada día más dolorosa, porque cada día la rumiaba más en el silencio de aquella casita vacía, porque a medida que se acercaba la hora del sacrificio, los presentimientos de la madre se hacían más vivos, sus temores más fundados, sus alarmas más justificadas, y todo sin una confidencia, sin un desahogo, sin un consuelo con nadie podía compartir el secreto de la divinidad de ese hijo, ni de la misión que ella sabía que estaba allí enfrentando, y de lo terrible que iba a ser el final de esta misión. Conocía perfectamente la Escritura. ¿Quién sabe
¿Cuántas veces le habrá anunciado su Hijo Jesús, como lo hizo con los apóstoles, lo que iba a suceder con él? Cómo iba a ser tratado y finalmente matado. A esta soledad Nazaret podemos aplicar las palabras del Evangelio. María guardaba esta pena en lo íntimo de su corazón para repasarlas solas y saborear toda su amargura. La soledad de la Virgen Santísima. Siempre la soledad toma una decisión trascendente, increíblemente trascendente en su vida cuando da el fiat y lo da sola, sin poder consultar, sin poder tomar opinión de nadie. Iban anunciándole Simeón, Ana, profetizándole lo que ella ya sabía, que aquel hijo era signo de contradicción, de ruina para muchos, exaltación para otros. O sea, iba a estar en medio de contiendas, de problemas, y todo eso lo guardaba ella en su corazón. Se pierde el niño en el templo y le hace saber que trae una misión propia y que lo que debe de hacer más que recriminar es apoyarlo a que la cumpla. ¿Por qué me buscaban? Pues que no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre. Un mensaje también a la posteridad, a los padres, que a veces queremos manejar a los hijos como si fueran de nuestra propiedad. Se está diciendo cada hijo que viene al mundo trae su propia misión. En lugar de quererlo hacer una extensión de la vida de los padres, hay que apoyarlo a que busque y encuentre su camino para que cumpla esa misión que el Padre del Cielo le encomendó. Pero la Virgen guardaba todo esto en su corazón porque eran palabras que le decía el niño cuando ella estaba desgarrada en su corazón por no encontrarlo. Viene la separación de San José, viene la separación de Jesús para ir a cumplir su misión mesiánica, apostólica. Pero aunque el Evangelio no nos diga casi nada, así seco y sombrío, como es siempre, para no entrar en pormenores y no quitar la visión a lo que es sustancial de la doctrina o de la historia, es indudable que la Virgen tuvo una participación especial en lo que Jesús llamó su hora, desde el cenáculo hasta la resurrección y ascensión gloriosa. Si no estuvo presente en toda la pasión, con una presencia material, esto es lo de menos, porque la comunicación del alma de Jesús con el alma de su Madre Santísima era íntima, constante. Oigan, cualquier madre sabe lo que le acontece a un hijo. Recién nace el hijo y empieza a llorar y la gente dice, ese niño va a salir muy llorón, o salió muy llorón. Y dice la mamá, es que le duele su estomaguito. Pero ¿quién le dice a la madre? El niño no le está diciendo, no le está señalando con sus manitas que no tienen coordinación. El corazón conoce verdades que la razón no entiende.
y la madre y el hijo estaban ligados tan íntimamente como jamás madre alguna en la tierra ha estado ligada a un hijo. Por su sensibilidad ya explicamos que cuanto más pura, más limpia es un alma, más sensible es. Cuanto más sensible, más abiertas sus antenas hacia el ser amado para vibrar con él. Miren, se hizo en uno de los submarinos Polaris de Estados Unidos un experimento. No me acuerdo si en tierra estaba una coneja y en el submarino una camada de conejitos, hijos de esta coneja. O al revés, los conejos en tierra y la coneja en el Polaris. El hecho es de que a una hora abrían un sobre, nadie sabía de antemano, y a una hora determinada, lo que decía el sobre, mataban a uno de los conejos, y con sus sensores siempre puestos en su cabeza, detectando sus ondas cerebrales, a la hora exacta, con los cronómetros atómicos que son exactísimos en la actualidad, a la hora que mataban cada conejito, enloquecía la coneja. Oigan, si un animal que instintivamente está ligado a sus hijos le ocurre eso, ¿qué habrá sucedido con la llena de gracia, la inmaculada, la impecable, la purísima Virgen María? Por esa pureza era ahí, sin ninguna valla, barrera, obstáculo, impedimento, un canal directo conectado con el ser amado, que hubiera estado ella presente en el momento exacto de cada evento de la pasión o no, no hacía falta. Estaba vibrando, estaba sintiendo el temor que sentía el hijo, el dolor que sentía el hijo, la humillación que sentía el hijo. Y así, cada vibración sensible de sufrimiento, de dolor, de miedo, de vergüenza, lo experimentaba en ese momento la Virgen Santísima. Nuestro Señor con las almas santas se comunica con mucha frecuencia y las favorece con el don de su presencia divina, no solo constante, sino consciente, y como en forma experimental. Yo les pregunto, ¿qué no haría con la Santísima Virgen? Y tratándose de la pasión, había una razón más, que la Virgen como corredentora debía participar de todos los sufrimientos de Jesús, y por tanto era preciso que se diera cuenta de todos ellos. Si has de ser reconocida como partícipe de estos dolores redentores, tienes que participar de cada uno de ellos, lo que no era nada extraño ni difícil en ellos, por esa comunicación íntima que tenían como ninguna madre con ningún hijo, como ningún hijo con una madre. Esa convicción está en el corazón de todos los fieles. No era necesario que el Evangelio nos hablara expresamente de esta unión de la Virgen con su Hijo en el misterio de la pasión redentora. Por tanto,
Ella estuvo presente en toda la pasión de su Hijo, desde el cenáculo hasta la resurrección, si no siempre con su cuerpo, sí con su alma. Si no la vio toda con sus ojos corporales, sí la contempló con sus ojos iluminados del corazón y del Espíritu Santo. La primera pregunta que nos podemos hacer es esta: ¿cuándo la institución de la Eucaristía en la última cena comulgó la Santísima Virgen? Así como asegurarnos que Judas no comulgó, así también creemos que ella comulgó y fue la primera en hacerlo. Judas no comulgó porque San Mateo y San Marcos ponen la institución de la Eucaristía después de que Judas se retiró para consumar su traición. San Juan no habla de la institución, pero lógicamente la hubiera puesto también posteriormente. Nuestro Señor no quiso que la primera comunión de la primera misa se profanara con un sacrilegio. Y esto no es solo un motivo sentimental como desdeñosamente lo califica su autor, sino de alta conveniencia. Esta es en la actualidad la creencia de los exégetas modernos, tampoco por sentimentalismo, sino por razones de alta conveniencia. Afirmamos que la Virgen Santísima comulgó. En primer lugar, Jesús se comulgó a sí mismo, como debe hacer el sacerdote para la integridad del sacrificio. Después fueron los labios inmaculados de la Virgen Santísima los que recibieron la primera comunión. No importa que haya estado ausente, no se sabe de comuniones por medios extraordinarios en la vida de los santos. Así comulgó Santa Juliana de Falcunieri. No pudo recibir el viático por los vómitos que sufría, pero la hostia santa puesta sobre su pecho entró directamente a su corazón. A San Estanislao de Kostka, cuando huyó de su casa para entrar en la compañía, no encontrando un templo católico en su camino, los ángeles le dieron la comunión. La beata Imelda Lambertini recibió milagrosamente la primera comunión. Voló la hostia del copón a los labios de la santa. Yo les he dado un testimonio de un padrino que en paz descanse, sacerdote franciscano, Fray Gabriel Mariscal, que atendió a una santa canadiense, Cecil Chalifou, y dice él que muchas veces al mostrarle la hostia, estando en su mano, volaba de su mano directa a la boca de la santa. Si estos prodigios ha hecho nuestro Señor con sus santos, ¿qué no haría con la Virgen Santísima? ¿Quién era la primera que debía recibir su cuerpo santísimo? Estando o no estando presente, tenga la certeza que los labios virginales de ella fueron los primeros en recibir este cuerpo que en forma sacramental quedaba como presencia de alimento. Aquí viene a propósito aquello que dijo Duns Scott:
Dice, quiso y no pudo, si quiso y no pudo, no es Dios. Si pudo y no quiso, no es hijo. Digan pues que pudo y quiso. En ningún corazón humano quiso nuestro Señor venir en la Eucaristía como en el de su propia madre. Y en este antes que ningún otro, porque ninguno era más digno. Todos ya manchados, no eran el mejor aposento, aunque luego en forma sacramental hubieran sido lavados esos pecados. Ella debía tener entonces la primacía sobre todos los hombres. Por otra parte pudo hacerlo, puesto que no hay en ello inconveniente alguno. Y si no hay inconveniente, tengan la certeza que lo hizo. A un alma santa nuestro Señor le dijo que al instituir este sacramento en el cenáculo, había pensado en ella y que si no hubiera tenido otros motivos, solo por el amor a esa alma, la hubiera instituido para dejarle a su propia madre su presencia. De la Santísima Virgen podemos decir mucho más. Después de la gloria de su divino Padre, que era el primer móvil de todas sus acciones, Jesucristo instituyó la Eucaristía. No duden primeramente que por nadie, por su madre. Fue a refugiarse con ella y a derramar en su regazo maternal sus lágrimas. Qué noche aquella para la Virgen Santísima. Noche de insomnio, noche de un dolor inmenso, callado, silencioso. Los apóstoles, aún los predilectos, dormían mientras agonizaba Jesús en Getsemaní, pero la Virgen velaba para hacer compañía al Hijo amadísimo en su agonía desolada. Cuando lo tomaron preso y maniatado, lo arrastraron para hacerle, iba a decir un juicio, una farsa de juicio. Un juicio no termina con un lavado de manos, donde dice no hay culpable a este, pero pues nada quiero ver. Oye, pues si tú eres el responsable de la vida y de la muerte, ¿qué no le dijo el mismo Pilato a Cristo? A mí no me contestas, yo que tengo autoridad para matarte y dejarte libre. Así le dijo a Cristo. Y entonces ahora, ¿cómo se quita la responsabilidad de esa autoridad lavándose las manos, diciendo previamente yo no hallo falta en este hombre justo, no quiero mancharme con su sangre? Eso no es un juicio, eso es una farsa de juicio. Y sobre todo en el resto de la noche, cuando es abandonado a ese grupo de soldados torvos que de tanto sufrir en carne propia y hacer sufrir a los demás y ver a amigos íntimos caer muertos y ellos matar como oficio, ya envilecidos, encallecidos, y Cristo abandonado en sus brazos, hermanos. Gente que no tiene ni teme tampoco, ni a Dios ni al diablo.
que no cree ni en el cielo ni en el infierno, y que le entregan a un inocente para hacer lo que les venga en gana con él. Qué terribles humillaciones y ofensas recibió Cristo de parte de ellos. Ofensas que la noche ocultó con el velo de sus sombras, y los evangelios apenas se atreven a decir que le escupieron y abofetearon el rostro, le dieron de golpes y le dijeron muchas blasfemias. Quién sabe cuántas humillaciones más le habrán hecho. Se acabó al fin aquella noche que parecía interminable, y amaneció el primer viernes santo. Hasta la casa de Juan Marcos llegaban las noticias de los diversos incidentes del proceso de Jesús, nuevas para los demás, pero ya conocidas sobrenaturalmente por aquel corazón que vibraba constantemente al unísono con el Hijo. Conocidas sobrenaturalmente todas las incidencias de esa pasión por ese corazón purísimo, santísimo, ligada siempre con su Hijo.